Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos en nuestros estudios a Julio César Valentín, abogado, es una persona conocida porque durante mucho tiempo estuvo desde la Cámara de Diputados, de la que llegó a ser presidente, desde Santiago, también senador de la República y parte del Comité Político del PLD. Buenos días y gracias por estar esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por permitirme el honor de estar con la teleaudiencia. Julio César, en tu caso estuviste durante mucho tiempo, pasabas de diputado, otra vez diputado, luego senador, posteriormente senador otra vez. Digamos que fueron largos años de servicio público y de mucho activismo. Nos gustaría comenzar, que nos contaras un poco qué estás haciendo ahora, cómo fue ese proceso. Yo creo que fuiste uno de los tantos senadores que tenía el Partido de la Liberación Dominicana que sorprendió, que fue un momento de sorpresa. Perdimos las elecciones. Ese momento como que no estaba tan claro, parecía que podía se repetir incluso. Entonces nos gustaría que abordáramos ese tema. Para abordarlo, antes que nada, vamos a brindar tu cafecito, que ya está lista y el café tiene que ser caliente. Sí, entonces, nada de café. Por eso. No, hombre. ¿Que tiene azúcar? ¿Hay sin azúcar? Sí. Deme uno, por favor. Sin azúcar, exacto, sí. Mejor sin azúcar. Este es para usted, sin azúcar. No. Entonces, es mejor, yo lo tomo sin azúcar. Que usted trae su propia azúcar. Es que yo no uso azúcar, pero uso una galletita integral. Pero qué chévere, úselo claro. Con stevia me come galletita y entonces coge sabor el café. Pero me encanta, mira, háganle un zoom a la galleta de Julio. Tiene una galleta, mira, trae su galletita para su café. Permíteme el libro para que le tomen una imagen. Tómelo en la mano, no se apure. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer plástico, y ese plástico yo lo vuelvo a usar. Eso está genial, mira usted su galletita. Sí, no, cómase su galletita tranquilo. Usted sabe que yo también sin azúcar, el café, o sea, eso uno se evita. Después que uno se acostumbra, él tiene galletitas, toma la galleta, y entonces le dé el sabor al café. Eso está genial. Julio César, además, ¿viniste desde Santiago hoy o desde ayer? ¿Viniste hoy? ¿Me hicieron levantar de madrugada? Te levantaste de madrugada. ¿Y entonces cómo te va ahora? Porque muchos años como una ruleta rusa y pim, 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 pum, trabajando como diputado, después como senador y ya una vez, primero que nada, perder las elecciones en ese momento fue una sorpresa. Bueno, ya yo tenía estudios que decía que había una ola y que esa ola podría arrastrar a todos y a todas. Y en efecto así fue. Los procesos lo que hay que entenderlos después de la suspensión de las elecciones y el espontáneo y poderoso movimiento de la Plaza de la Bandera, que no lo analizo en el libro porque estaba muy avanzado, y segundo porque yo era un actor del proceso, que entiendo que otros y otras observadoras podrán avanzar en el estudio de ese fenómeno que fue explosivo, que igual que probablemente consigue alguna similitud con 4%, que comenzó con una muchedumbre pero pequeña, fue tratada inapropiadamente, digamos, le quisieron arrebatar los paraguas para que no vieran, o quitarle el letrero a Hanle Herman, y cada proceso de quitar una propaganda terminaba en un acto que ganaba más visibilidad del movimiento y que le aportaba más segmentos de clase media que se sumaban a un movimiento. Es decir, una franja social que históricamente no participaba protagónicamente de los procesos de protestas, de movilizaciones sociales, pasó a ser, si se quiere, el segmento social más significativo, lo que le daba más visibilidad y le agregaba lo que en el texto, refiriéndonos a una teoría muy consolidada de Signitarro y de otros estudiosos de los movimientos sociales en el mundo, yo refiero que son aliados influyentes. Cuando Edith Feble, cuando Germán Marte manda un tweet, cuando Juan Luis Guerra se coloca el polo amarillo, el polo shirt amarillo en un concierto en Londres, eso le está mirando el mundo. Pero cuando 30 ciudades en el mundo donde hay 1, 2, 10, 20 dominicanos se congregan frente a las embajadas, te está diciendo que fue un fenómeno que primero transformó lo que le llamamos en el libro, y le llaman los estudiosos de la ciencia política y la sociología, el repertorio de acción colectiva, la forma de la gente movilizarse, la forma de hacer valer sus exigencias ante las autoridades y en consecuencia
la forma con la que con dramaturgia y audacia los movimientos sociales modernos han logrado imponer en la agenda pública y en la agenda mediática las demandas. En la agenda mediática no ha sido difícil porque estos movimientos, en cierto sentido, han encontrado una significativa participación como aliado influyente de productores, de conductores, de periodistas y sobre todo de figuras muy conocidas en los medios, pero que también en las redes sociales, en la era del internet, son personalidades con bastante influencia, con bastante impacto por la cantidad de seguidores o por el peso de sus pronunciamientos por estas vías. Bueno, el tema de los movimientos sociales y el Estado en América Latina, pues tiene muchos casos. Ahora mismo estamos viendo el caso de Chile, cómo llega un presidente que viene respaldado por movimientos sociales, o sea, pasa de la calle a ser presidente, pero no logra la agenda que tenían de una reforma constitucional, no logran formalizarla, no logran venderla adecuadamente. Y eso que se supone que se fue como el motor que lo empujó. En el caso dominicano, Valentín, a partir de este libro y del estudio que tú hiciste para lograrlo, es que tenemos en la República Dominicana una especie, pregunto, de disociación entre cómo el Estado ve, cómo los gobiernos ven la realidad y cómo la sociedad se considera excluida o que no se le toma en cuenta su forma de pensar. Tiene que ver con lo que se habla de populismo. ¿Con qué tiene que ver eso? Porque lo vivió el PLD, pero ya hay críticos que están diciendo que el PRM va por el mismo camino, de ir desatendiendo. Hoy Fausto Rosario, de Acento, acaba de hacer un artículo de hacerle notar al PRM cómo está perdiendo contacto con la agenda que habían levantado y que le llevó al poder. ¿Qué pasa? Eso es clave, disociación, separación entre las expectativas que creas electoralmente y las aspiraciones de la sociedad. El llamado del libro es un análisis de los movimientos, por qué surgieron, por qué fueron significativos, por qué fueron tan visibles. Pero también es un llamado a no responder desde la élite política, desde la dirección del Estado y el liderazgo político de la oposición o del gobierno a las exigencias ciudadanas. No es imputarle y decir, ahí está la oposición, ahí está el enemigo. No, es contemplar con cautela por qué la gente está en la calle. Y si se quiere romper paradigmas, bajar a la calle aunque a la plaza, aunque nos griten, aunque nos protesten. Recuerdo una ocasión en la que cada vez que iba una gente del PLD a Nueva York, salía un grupo de personas a protestar. Sí. Un derecho. Sí, sí. A veces de entornos ofensivos. Pues la última persona que fue, Domínguez Brito, ¿qué hizo? Se acercó y dijo, sí, qué bien que están gritándome. Y al final las personas dijeron, pero este tipo está loco o nos ha desarmado, vino a escucharnos. ¿Qué debo hacer para que las cosas cambien? Hay gente buena en los partidos, le decía. Entonces, esa flexibilidad para reaccionar, entiendo que le ha faltado a la clase política, a todas. Cuando dicen, que Valentín dijo que el PLD no supo procesar. No, entiendo que la clase política dominicana, le pasó a don Hipólito cuando le protestaban por cualquier tema. Le pasó a Leonel en gran medida, cuando decía, no hay relación dialéctica entre cantidad y calidad. Eso usted lo gana en un congreso, lo digo en el libro. Y le entregué el libro al propio Leonel. Eso usted lo gana en el congreso, ese debate. Pero en medio de efervescencia de un movimiento social tan vigoroso, tan creciente, plantear eso no conducía más que a una batalla, a la pérdida de una batalla de opinión pública. Pero además, mientras en el Estado hay diversidad, diversos discursos, el movimiento social o los movimientos sociales que analizo han encontrado como aliado influyente también a un soporte muy vigoroso del mundo académico, del mundo científico. Es decir, la Academia de Ciencia, Centro Montalvo, Juan 23, Educa, es decir, la red de organizaciones sociales que se vincularon de comunicadores que permitían una difusión apropiada, mientras, por ejemplo, un ministro del gobierno del presidente Fernández
con buena o mala intención, dice, es que no hay dinero. Lo dijo Bengoa, mi amigo, no hay dinero. Si quieren que protesten. Eso fue un barril de pólvora a la lámpara encendida. Lo propio pasó cuando 100 o 200 personas protestaban frente al Palacio, la primera gran acción colectiva, que no fue tan grande, el padre Serrano, un activista, otro activista, recibieron una reacción inapropiada de la policía, le arrebataron los paraguas, represión, se dispersó el movimiento, pero entonces llamaron a los lunes amarillos. Y de 150 personas que pudo haber ahí, entonces había 1.500 personas. Y ya no era solo frente al Palacio, ya era en La Lira, era en el Parque Duarte, era en el Monumento, era en La Romana, era en Protoplata, en el Malecón, era en todas partes. Te voy a pedir una canción para que veas eso. Eso que estás diciendo, Viernes Amarillo. ¿Recuerdas ese día? El Viernes Amarillo lo trabajaba José María Cabral. Muy bueno. Cineasta. Bueno, es parte del apoyo que tuvo todo ese proceso. Y muy bien aparece trabajado. ahí como Sale activista ahí, y como aliado influyente, igual que tú, que aparece en varias páginas. Oye, eso. Vamos, señor director, recordemos ese Viernes Amarillo. Bueno, esa es una... Se de Marcha Verde. Esa de Marcha Verde, esa es una que tenemos enseguida. No sé si tienen ahí el Viernes Amarillo. Primero vamos con el Viernes Amarillo. Después le pido la de Santiago, la de la Marcha Verde, que es... Mira, a lo que colocan la imagen, te digo que ese movimiento fue tan significativo en términos de movilización, que por ahí sabía que lo estudio, que lo analizo, que alguien en el comité político, que no fue Temito Clemontaz, yo lo dije en la presentación, dijo en el comité político, mira, pero eso es la oposición que está ahí. Bueno, si esa es la oposición, ganaron las elecciones. Perdimos. Porque si convierten esa capacidad de movilización social en capacidad de movilización electoral, pues aquí estaban hasta mis hijos. Ahí estaban hasta mis hijos. Por ahí habían hijos de PLDistas que iban y se ponían una máscara. Sin máscara. Pero habían porque ellos fueron a un concierto, es decir, la capacidad de incorporar a los de los nuevos movimientos. Yo analizo, hay un primera apartado que dice de las protestas populares que analiza Matías, que analiza Artiles, que analiza César Pérez, de las protestas populares de los 80 en las que yo participé, protestas violentas, protestas con quema de goma, con graffiti, con unas modalidades muy estructuradas, muy establecidas. Pues la era digital y de la ampliación de los medios de comunicación, la ampliación de la clase media ha hecho de que el repertorio de acción colectiva sea tan diverso, pero además que lo lúdico, lo recreativo, lo analiza muy bien Olaya Dotel, Tajira Vargas Tahira, lo analiza muy bien Leti Mel. A todos les he respetado y les he citado en mi trabajo porque no me considero un experto, pero sí un atrevido que recoge estos fenómenos y dice, miren señores, además de los partidos políticos, que siguen siendo importantes en términos de movilización de personas, en esta coyuntura, pero cuando le votan no es un certificado en blanco. No. Están también los movimientos sociales, están las organizaciones de la sociedad civil y están también como canalizadores de las aspiraciones y demandas de la sociedad y la toma de decisiones del Estado, esos canales que se llaman medios de comunicación. Ahora sí que te lo debía, el Viernes Amarillo, porque para mí que resume mucho cómo se logró el 4%, que se logró en este país casi todas las conquistas como esa a golpe de calle, y eso lo demuestra. Hoy es lunes 6 de diciembre, lunes amarillo por una educación digna. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, decenas de estudiantes se manifestaron. El color amarillo se impuso hoy en la mayoría de los centros educativos de la provincia. Apoyo a la jornada del 4% del Producto Interno Bruto a la educación. ¡Con la educación!
dentro de los cursos de las aulas, cuando llovizna, llueve dentro. Las manifestaciones de apoyo a esta causa fueron masivas y aquel que no se reunió en un lugar público para protestar, por lo menos usó. Y como ven, todos los sectores, tal como dice, se sumaron en estas protestas. Hemos tenido protestas notables. Ahora, tú eres parte del Partido de la Liberación Dominicana y en ese momento eres senador de la República, un poco antes de diputado. Político. Digamos que para llegar al movimiento como fue la Plaza de la Bandera o Marcha Verde, donde ya se sumó una gran parte de la población rechazando la corrupción, pasaron muchas cosas, fueron episodios que supongo analizas en este libro. Esa parte no la analizo, pero sí te avanzo que redituó a quien competía contra el PLD. Nosotros vimos un video. La indignación favoreció el cambio y el PLD nunca pudo demostrar que era realmente, después de 4 periodos, portador de la posibilidad de cambio. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que uno vio un video que se filtró del expresidente de la República, Danilo Medina, hablando sobre las razones por las que el Partido de la Liberación Dominicana había perdido las elecciones. Y él le decía, había gente que no se movía si no era con dinero. Había que pagarle absolutamente para todo. Además de eso, si un vecino está viendo que usted tiene de empleado, su esposa, usted, los sobrinos, los primos, la gente también ve eso. Y lo condena. Sí, dice, y nos alejamos la disociación de la que tú hablabas. Sí. Pero bueno, esa fue una reflexión interna que se filtró. El PLD no ha hecho un ejercicio público, de decir, señores, miren, lo que pasó con nosotros fue esto, y esto es lo que hay que enmendar, y hacia aquí es que vamos. ¿Qué piensas y qué ves y cómo piensas que debe tu partido frente a lo que ocurrió, frente a esa sorpresa que te llevabas, incluso tú, aunque no tuvieras que ver en ese momento, frente a la ciudadanía de este país, con el mensaje que enviaba y los cerrados que estaban? Mira, en general los partidos políticos dominicanos no suelen hacer evaluaciones autocríticas. La que se hizo del 2012, aunque el Partido de la Liberación Dominicana ganó las elecciones, hubo un documento muy autocrítico y reflexivo que coordinó Temístocles Montazo, muy contundente y no dejó de generar algún tipo de malestar interno, pero fue a nuestro juicio un análisis serio que establecía por qué, lo mal que se manejó el tema del arroz en algunos lugares, el tema de esa desvinculación con una tradición y con unos segmentos sociales a los que el Partido de la Liberación Dominicana estaba vinculado, como el mismo 4% para la educación, que el PLD pudo decir, mira, en el 96-2000 fue la época donde hubo más inversión con relación al presupuesto, pero no decir en medio de la protesta que no hay una relación dialéctica entre calidad y cantidad. Yo mismo lo dije en el comité político, no lo dije públicamente, incluso me dijeron, pero tú apoyas 4%, y yo, claro, pero yo no soy un activista social, yo soy un cuadro político electo, en ese momento electo por el voto popular, pero en una campaña hecha por un partido político, entonces no era yo el activista social. Sí, en mi partido dije, un partido fundado por Juan Bosch, y lo digo en el libro, fundado por Juan Bosch, que era maestro. Su líder, antes de ser marxista, era Eugenio María de Hostros, padre de la primera revolución educativa. El presidente Fernández es además, y con esto no le estoy emplazando una crítica, porque incluso le lleva el libro, porque creo que él es un intelectual agudo que puede contribuir a mejorar mi texto incluso, con su crítica. Este partido que además el presidente de la República tiene un think tank, que ofrecen cursos de maestrías, de posgrado, que yo soy incluso un producto de esto en términos de formación. Y cómo ese partido le dice a América Latina, según el Banco Mundial, que es el que tiene menos inversión con relación al Producto Interno Bruto. Eso debe llamarnos a una reflexión. Es verdad que no hay una relación entre calidad y cantidad. Sí, pero eso lo puede plantear Francia o Alemania. República Dominicana no, donde fluctuaba entre 1.8, 1.6 o 2%, cuando la ley decía que era 4%. Es verdad que la ley en ese momento no era orgánica. Es verdad que la Constitución de la República no hablaba de que debía haber un incremento progresivo, que ese es el gran debate de hoy. En ese sentido,
Lo que le digo también es que además del factor de los cambios en la estructura social, expansión de clase media, la aparición del Internet como un instrumento a favor de las protestas y la movilización, también está la tolerancia política y una normativa jurídica que incluyó la nueva Constitución y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que corrijo, que dicen que fue Pelegrín, no, fue José Tomás Pérez, el senador del PLD. Y en esto no entro en el debate de querer defender lo bueno o malo de un partido y otro, porque de eso no es que se trata el texto, incluso es muy reflexivo, muy autocrítico, con el propio manejo que le dio el PLD a algunos movimientos sociales. Pero ese también es una sugerencia, es una advertencia que le hago a las actuales autoridades, porque las actuales autoridades, si se quiere, son tributarias, beneficiarias de ese encadenamiento de enojos que se fue acumulando, como bien señala María Teresa Cabrera, que gentilmente me ofreció una entrevista y que para mí es de las mujeres que más admiro, más luchadora, y que me criticaron mucha gente, me dijo, ella es mi compañera, porque creo defender causas igual que ella. Yo sigo defendiendo la igualdad de derechos entre mujer y hombre, sí, soy feminista, yo sigo defendiendo a los humildes, sí, creo en eso, en los sectores populares. Y ella como militante revolucionaria de izquierda, bueno, pues tenemos muchos puntos de coincidencia. No militamos en el mismo partido, pero ella estuvo en todos esos movimientos. Me ofreció la entrevista y ella dice que hubo un acumulado de procesos, pero también hubo un acumulado de activistas que se entrenaron en un movimiento, en la isla artificial, en la cementera, en 4%, en Marcha Verde y en la gran explosión de la César, Plaza de la Bandera. Tú acabas de ubicar el problema de Eugenio María de Hostos, siglo XIX, inicios del XX. Los 4 partidos más significativos en este momento son o hijos o nietos de Juan Bosch y de José Francisco Peña Gómez. Estamos hablando del PRD, aunque sea chiquitico, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo. ¿Cómo es posible que un Balaguer que no deja ninguna herencia partidaria, porque literalmente desapareció con él, los herederos de Bosch y de Peña Gómez, en lugar de seguir ahondando las líneas progresistas de estos dos líderes, están cada vez más conservadores, están más de espalda a la agenda de mejora de la calidad de vida social, de derechos? Te pongo un ejemplo. Justo este fin de semana, el PRM acaba de sacar de lo que sería su órgano de dirección actores clave y acaba de incluir otros que vienen con un background muy conservador. Pero está pasando lo mismo en el PLD. Fuerza del Pueblo está muy vinculado a los Vinchos y compañía. El PRD, o sea, ¿qué está ocurriendo en el pensamiento político dominicano? Que a pesar de venir de esa tradición progresista, está cada vez derechizándose. No me gusta esa cartografía derecha-izquierda, pero se está haciendo cada vez más conservadora. Bueno, es una pena que los partidos que se llaman socialdemócratas, progresistas, de izquierda democrática, sientan tanta predilección por posiciones ultraconservadoras porque una encuesta lo diga. Los líderes que solo le prestan atención a las encuestas y repiten como papagayos lo que dicen las encuestas, que es el latido ciudadano, y no participan de un proceso pedagógico de orientar a la población, quien se dedica a eso transforma. Quien se dedica a escuchar las encuestas y a repetir, bueno, por conveniencia, a gobernar. Y pensando en que hay una segunda vuelta de elecciones, entonces tenemos que andar ahí en el medio y mucho más en el punto más fácil, que es la derecha, no transformadora, o las posiciones más conservadoras, que todo siga como está, porque así lo hizo Dios y ese es el modelo dominicano. Esa es la posición. Otro segmento de la población es más atrevida, tiene costos electorales, pero al final termina transformando más la sociedad. En ese sentido, entiendo que las fuerzas políticas dominicanas en general han perdido interés por lo programático. Y el gran desafío es salir a retomar lo programático, lo sustantivo, la educación de los jóvenes para que no entren al quehacer político diciendo dónde está
lo mío, sino dónde está lo que debo hacer para transformar esta sociedad en una más habitable, más sostenible, más inclusiva, más igualitaria y más de derechos. Digo, los movimientos sociales, por lo visto, son los que están llevando a esa gente. Sí, y pues justamente otro de los factores que analizo es que esa erosión en la credibilidad y en la legitimidad de los partidos políticos termina dando paso a otros cauces de participación y acción colectiva. Los movimientos sociales son actores políticos. Sí. Son actores políticos distintos a los partidos. Primero porque sus fines son distintos. No buscan el poder, emplazan al poder a que revoquen o adopten determinadas decisiones. Y cuando usted ve la isla artificial y la cementera, fueron revocaciones. Pero también para que se adopten decisiones, todos los partidos políticos suscribieron el 4% para la educación. Y aunque algunos entienden que Marcha Verde murió, no. Marcha Verde hizo su trabajo. Y yo digo, terminando Marcha Verde ahí, que podría estar durmiendo porque parte de su contingente de activistas están en el Estado, y eso no es en República Dominicana, o están en la academia, o han emigrado. No, no, no. Eso pasa en toda parte del mundo. Quienes protestaron el 11 en Chile están hoy en el gobierno, pero están siendo emplazados por el enojo ciudadano. Entonces, ahí estamos viviendo una era de enojos, una era de movimientos, una era de demandas, y la gran tarea y el gran desafío de la clase política y sobre todo los que están en las municipalidades, en los gobiernos, en los ministerios, en los parlamentos, es escuchar sensiblemente para procesar esas exigencias. Ser lo suficientemente audaz y entender que el Estado de hoy no puede ser el Estado vertical, centralizado, sordo, mudo, y que allá abajo está la población. No, porque hoy los que están allí en la plaza pública pueden hablar y a veces hablan muy duro. Siento que contigo podemos hablar horas, pero vamos con Germán Marte, la última pregunta, y luego tenemos que volver sobre la marcha para hablar un poco más. Germán Marte, paso contigo. Germán fue un gran aliado influyente. Germán está en la sala de redacción del día. Saludos, Julio César Valentín. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Bueno, primero felicitarte por este aporte. Igualmente. Primero felicitarlo por el aporte que hace con este estudio sobre los movimientos sociales. Y tengo una curiosidad. ¿Qué decían líderes como Danilo Medina cuando se analizaban estos movimientos, Marcha Verde, el 4% y demás? ¿Qué decían? ¿Cuál era la reacción que tenían ahí? No, dejen esos muchachos así, o les preocupaba, ¿qué medidas se tomaba o simplemente se pasaba de lado? Y la otra, para aprovechar la oportunidad, porque sé que se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es la valoración de Julio César Valentín y en general del PLD sobre estos procesos en los cuales está gente como el hermano del presidente Danilo Medina, acusado, y ahora Donald Guerrero y otros dirigentes y figuras importantes dentro de la organización o muy allegadas? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Cuál es la posición del partido? ¿Qué van a hacer? Bueno, en cuanto a lo primero, te digo que algunos de los movimientos fueron analizados por él, o por lo menos conversados en el comité político. Y yo refería en la puesta de circulación del mismo que a veces los gobiernos creen que cuando se grita, cuando se exige algo, ese es un adversario. Y recuerdo que a mí me dijeron, pero tú estás con 4%. Y yo dije, sí, pero no hay cuarto, relajando. E incluso Franklin Almeida una vez le dijeron, Franklin, pero tú tienes una corbata amarilla. Y él salió con una genialidad, una risa, se rió y dijo, sí, pero no hay cuarto suficiente. Evidentemente que en el gobierno había gente que favorecía el 4%. Había gente incluso del Ministerio de Educación. Pero algo que favoreció fue que los presupuestos antes se enviaban el 20 de diciembre, lo enviaba Balaguer, y luego todos los gobiernos lo siguieron, porque como la vieja Constitución decía que se envía en la segunda legislatura, es decir, entre el 16 de agosto y el 25 de enero, bueno, Balaguer lo enviaba cerca del día de Navidad para que no hubiera tiempo para discutir. Bueno, el 4% fue discutido, Marcha Verde también. Danilo creo que cuando estuvo en campaña hizo lo correcto. Bueno, yo firmo por el 4%, pero no puedo en el 12 porque el presupuesto del 12 se elabora en el 11. Sin embargo, me comprometo en el 13. Eso le devolvió en parte apoyo de clase media al partido de gobierno.
Pero luego también el mismo tema, el manejo con el Barry Gold, aunque algunos dicen que fue populista, pero fue bien valorado por la población. Se fue perdiendo con el trato al tema de la corrupción. Y es una lección que debe tener todos los gobiernos, incluyendo el actual. Porque creo que cualquier gobernante querría quedar bien ante la historia y ante el electorado. Bueno, cuando llegó Marcha Verde, entiendo que el proceso fue creciente. Comenzó una llamada de 12 organizaciones y se convirtió en grandes movilizaciones. Creo que la reacción fue cortar cabezas con un proceso judicial. Probablemente eso no resultó detener la hemorragia movilizatoria y ahí están los resultados. Julio César, tenemos que invitarte de nuevo, porque Ay, aquí sí. tenemos que Para hablar mí de sería varios un lujo, temas. sí. Vamos a hablar, por ejemplo, hablabas del tema de la corrupción, los procesos judiciales actuales, la posición del PLD, todo eso. Siempre he dicho rendir cuenta. y Todos los sí. que estamos o hemos estado en función pública, si Tienen nos que llaman rendir a cuenta. Bueno. un tribunal, Ya tendremos rendir ocasión. cuenta. Tú eres Eso no uno- tiene nada de malo. Tú eres alguien dispuesto a conversar y eso es bueno, que eso era un problema que había, porque el PLD llegó un momento que no podían hablar ni entre ellos, por eso se partieron en dos. Entonces, vamos a invitarte otro día. Te agradecemos mucho que hayas viajado Muchas desde gracias, Santiago. Valentín. Gracias Vamos a ir a la ustedes. pausa y cuando regresemos de la pausa, vamos a tener aquí a un funcionario relevante en estos días para explicar lo que va a pasar con el presupuesto. El director de presupuesto, José Rijo Presote, está en nuestros estudios. Se está proponiendo, dicen, un recorte en el presupuesto destinado a educación. Muchos comentarios, pero no necesariamente sabemos ni cuánto, ni cómo, ni para qué. Esa es la pregunta que le vamos a hacer. Regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.